Siempre, hermanos, yo los invito para que abramos la Biblia I invite you, let us open our Bibles. en San Juan capítulo 20, John chapter 20, del versículo 24 al 29. from verse 24 to 29. Cuando todos lo tengan, decimos un amén para poder empezar todo juntos. When you all say it, you may say amen so we can all start together. Así que leo la palabra de Dios con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. And I read with the blessing of the Lord in the name of the Father, Son, and Holy Spirit of God. Amen. Voy a leer los versículos en español y el hermano los va a leer en inglés. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. So we read from verse 24 to 29. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days, again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Yo le he puesto este mensaje como uno de esos versículos, Señor mío y Dios mío. I've placed as a title of this message, My Lord, my God. Tomás era un discípulo, como sabemos, tan incrédulo, Thomas was a disciple, as we know, that was very unbelieving. que aunque sus discípulos, sus compañeros, le estaban diciendo que se les había aparecido el Señor Jesús, That even though his companions was telling him, they had seen that Jesus had appeared. pero él decía que no creería hasta que tocase las llagas del Señor, But he las said heridas del Señor. that he would not believe unless he put his finger, his hand in his side. Pero cuando Jesús se le aparece, But when Jesus appeared, confiesa, mi Señor, mi Dios. he confesses, My Lord, my God. De ahí en adelante lo reconoce como mi Señor, como mi amo, como mi soberano, mi dueño, mi autoridad, o sea, mi todo. And from there on, we see how Didymus recognizes Jesus Christ as his Lord, as his God, as his Savior, as his everything, Como mi Salvador. as his Savior. Después de ese encuentro con el Señor, After that encounter with the Lord, tenemos a un Tomás como un apóstol we have Thomas like an apostle, que se transforma en un gran ganador de almas. who he's then transformed in a great soul winner.
y viaja donde nadie había viajado antes, and he travels where nobody had traveled before. viaja al oriente, He goes to the east, especialmente a los países de Siria e India. especially to the countries of Syria and India. En India todavía lo veneran mucho, lo recuerdan mucho como un gran apóstol. And in India, they still recognize him as a great apostle. Bueno, todavía existen muchos creyentes como Tomás. Well, there are still many believers who are like Thomas. Lamentablemente, en el día de hoy todavía muchos quieren vivir un evangelio de ver primero y luego creer. Sadly, there's many people who want to live a gospel like the way Thomas was. They want to see first and then believe. Otros quieren ver un evangelio de razonamiento. O sea, si no hay razón, no creen. O sea, mientras no haya un milagro que se crea razonablemente, cierto que lo puedan ver, tocar, no lo creen. And others want to believe in reasoning. For example, if they don't see a miracle where they feel they can reasonably say that was a miracle, or then they won't want to believe. Pero nosotros sabemos que este camino es por fe y no por vista. But we know that this path is by faith, not by sight. Nosotros caminamos por fe, We walk no por vista, nunca por vista. by faith, not by sight. Nosotros creemos primero y después vemos. We believe first, then we see. Ahora, hay muchos creyentes también, yo estoy hablando entre todos, me incluyo yo porque la palabra es para todos. Nowadays, there are many believers, and I include myself, because the word is for all of us, Que quieren recibir al Señor como su Salvador, usar todos sus beneficios como Salvador, pero no como su Señor. people who want to receive Jesus as their Savior and have all the benefits of Jesus as their Savior, but not have Him as their Lord. O sea, reciben a Cristo como su Salvador, pero no reconocen su señorío. So they want to receive Him, they want to receive Jesus as Savior, but they don't want to recognize His Lordship. Viviendo una vida como les plazca, o sea, como les parece bien, no And, se culpa, and so therefore they want to live a life as it pleases them, pero no como manda nuestro Dios. but not how the Lord commands. Otros viven vidas inicuas, llenas de inmoralidad, de modo que no se distinguen entre los inconversos. Others live lives that are very, you could say, that you can't even distinguish whether they're really a Christian, because they have so much of the world in them that they look more like worldly people. Ellos dicen ser cristianos, pero cuando uno los ve hablar o actuar o ver su vida, So they say they're Christian, but when we look at how they talk and how they conduct themselves in their life, no hay mucha diferencia entre los carnales, entre las personas del mundo. there's not much difference then between the carnal ones and the people of the world. Estos carnales nunca van a recibir una recompensa de vida eterna. These carnal so-called Christians would never receive a recompense of eternal life, Aunque muchos de ellos creen que ellos son salvos. even though many of them believe that they're saved. Otros llegan a pensar que pueden vivir en total rebeldía contra la autoridad de Cristo. Others come to believe that they can live a rebellion against Christ, Con vidas totalmente fuera de la voluntad de Cristo y aún ser salvos. with lives that are totally outside of God's will and still would want to believe that they can be saved. No se puede decir yo recibo a Jesús como Salvador, pero lo rechazo como Señor. We cannot say that we receive Jesus as my Savior, but I am rejecting Him as my Lord. Porque con estas vidas, como están actuando, como se están viviendo esas vidas, la verdad que no están recibiendo al Señor como su Señor. Because when somebody is behaving in that way, then it's true that they're not actually receiving Jesus as their Lord.
Voy a ir a Hechos 10:36. I'm going to go to Acts chapter 10, verse 36. Hechos capítulo 10:36. Acts 10:36. Jesucristo, este es el Señor de todos, dijo el apóstol Pedro. The apostle Peter said that Christ is Lord of all. Voy a leer el versículo. I'll read the verse. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. Aquí el apóstol Pedro está recalcando que Jesucristo es Señor de todo. O sea, hay que reconocerlo como Señor primero que nada. Here we're seeing that Peter is recalling the fact that the Lord Jesus Christ, He is Lord of all, and we need to acknowledge that. Ahora, Cristo ha realizado la obra de salvación. Now, Christ has done the work of salvation. Él fue el hombre es responsable de creer y confesar. Mankind is responsible for believing and confessing. La obra, la salvación no teníamos que pelearla nosotros. Él ya la ganó en la cruz del Calvario. And so we don't need to do any other work to obtain the salvation, because that work has been done at the cross of Calvary through Jesus. El creyente solamente tiene que confesar a Cristo delante de los hombres. The believer must simply just confess Jesus Christ before men. Y debe estar de acuerdo verbal y públicamente con lo que dijo Dios, lo que testificó Dios de nuestro Señor Jesucristo. And must be in accordance and in agreement verbally and publicly with what Jesus Christ teaches or taught and said. Cuando dijo en Mateo 17:5 que este es mi Hijo amado. When we see also that in Matthew chapter 17:5, where the voice came and says, "This is my beloved Son." También voy a leer el Mateo 10:32. I'll also read Matthew 10:32. Mateo 10:32. Matthew 10:32. Por eso, como estábamos diciendo que el creyente debe confesar a Cristo, Because we're talking about how believers need to confess Jesus Christ. aquí lo confirma en su palabra en el versículo 10:32 de Mateo. And so here it's confirmed in this scripture. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Al confesar que Jesús es el Cristo, To confess that Jesus is the Christ, estamos confesando verdaderamente que Jesús es en verdad el Mesías. we are confessing that Jesus is the true Messiah. Y aquí encontramos 5 puntos, por lo menos 5 puntos de lo que es el Mesías. And here we find at least 5 points of what the Messiah is. Primero es Dios hombre, Firstly, he's God in man. o sea, Él vino como hombre, So, in other words, he came as a man, 100% hombre y 100% Dios, o sea, Dios hombre. 100% God and 100% human. Pero Él hizo la obra como hombre, como ser humano, para ver como las debilidades de un ser humano. And so he did the works when he was here on earth as a human being. Nunca empleó los poderes divinos para hacer milagros o hacer la obra de Dios o para sufrir, como Él sufrió como hombre. He never used, you could say, the divine powers in the terms of his humanity. So this is why he also suffered as a man, as a human being. Esa era la labor del Mesías, venir a sufrir como hombre, padecer como hombre. And so his work was to come to be like a man and to suffer as a man. Y el segundo punto es que es un Dios fuerte. And the second point is that he's a mighty God. Aunque Él estuvo siempre como hombre, como ser terrenal en los 33 años y medio
de su vida en la tierra, So even though he was, as a man, in the ministry that he had for 3 years and a half on the earth, él siguió siendo Dios, he also continued being God, un Dios poderoso, a mighty God. que aunque estaba en la tierra, pero no usó sus poderes. That Como even dijimos antes, He was on this earth, but he would not use them divine powers. porque él siempre dependió del Espíritu Santo para realizar. Se Because llenó he- del Espíritu Santo. Because he always depended on the Holy Spirit and the fullness of the Spirit, so that the Spirit of God would do the works. El tercer punto que yo encuentro ahí que él vino como sustituto y salvador del pecador. And so the third point I see there is that he came as a substitute for the sin. In other words, to pay the price for those of us, all of us who are sinners. Porque como sabemos que en la tierra no había nadie limpio, que se encontrara limpio como para poder hacer la obra que él tenía que hacer, que tiene que ser un cordero limpio, es una persona, la sangre pura. And so we see that the work that Jesus came to do was something that no one on earth could do, because there was no one found worthy to be able to do that. And that's why we see that the blood of the Lamb, we needed to have a sacrifice that was clean. Por eso él tuvo que encarnarse en un ser humano y usó a María un vaso limpio. And so that's why we see that God had to deposit of himself in Mary, which was a clean vessel. Por eso su sangre permaneció siempre limpia. And that's why his blood also remained clean. El cuarto punto que encuentro yo que él es un rey eterno, The fourth point I find is that he's an eternal king. porque el Mesías era un rey eterno. Él Because the fue del Messiah is an principio eternal hasta el king. fin, no tiene principio ni fin, dice la palabra. And the Bible shows that he has no beginning and no end. Él es el alfa y el omega. He is Alpha and Omega. Él dice que Pedro y el apóstol Pablo dicen que él tuvo antes de la fundación del mundo, él ya existía. The Apostle Paul and Peter also mentioned that even before the foundation of the world, he existed already. Y el quinto punto, que él es Señor, justicia nuestra. And the fifth point is that he is the Lord, our righteousness. Y esto lo vemos en varias partes de la Biblia, pero voy a leer un solo versículo para confirmarle la palabra, And we see que es this Jeremías 33:15. We see this in many parts of the Bible. Well, we're going to read it in a portion so we can confirm this. So that's Jeremiah 33:15. 33:15. 3:3:1. Sí. That's Jeremiah 33:15. Y dice la palabra: The word says, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. in those days and at that time will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. Bueno, este renuevo nosotros sabemos que el renuevo en la Biblia significa Señor Jesucristo. And so we see that this branch in the Bible, it refers to Jesus Christ. Es uno de los muchos nombres que se usa en la Biblia. It's one of the many Renuevo. names given in the Bible. Y viene de, tal como dice en otras partes, brotó de la raíz de David, o sea, de Isaí, o David también. And so we see that this branch, it sprang from David. Así que estos eran los 5 puntos que podemos encontrar, más o menos, que lo que significa el Mesías. O sea, al reconocer al Mesías estamos reconociendo estos 5 puntos. Estamos reconociendo a Dios como hombre, o sea, a Dios, a Jesucristo como hombre y como Dios que vino a la tierra. And so these 5 points that I've mentioned are the things that when we acknowledge Jesus as Christ, we're acknowledging how God came in the form of a human being, but he was 100% God and he was 100% man. Por eso dice la palabra que cuando
volvió a los cielos, cuando se levantó a los cielos, That's why the Bible says that when he ascended up into heaven, Dios le dio todo la gloria y todos los poderes que tenía en los cielos. God gave him, God the Father, you could say, gave him again all his power that he had when he was in heaven before he descended to earth. E incluso cuando estos 40 días que se le aparece a los discípulos, Also, in the 40 days that he appeared to the disciples after his resurrection, él mismo dice, todo el poder me es dado por mi Padre en los cielos. O sea, Él va a venir a hacer justicia. No es el Padre el que va a venir a hacer justicia. Nosotros vamos a tener que compadecer ante Jesucristo. and so we see here that Jesus himself testified to his disciples and he said, all power is given to me in heaven and on earth. So we see that we're not going to have to present ourselves before the Father in the judgment. It's actually going to be before Jesus Christ that we have to present ourselves before. Pero no ante un Jesucristo débil con sandalias como estuvo en la tierra. But not a Jesus Christ who is as he was when he was on earth with the sandals and that people beating him up. Es un Jesucristo ya con todo el poder, como vimos restaurado, como lo vio Juan en Apocalipsis. But we see a Jesus Christ the same way that John saw Jesus in the book of Revelation, in all his glory and majesty. Y ante ese Señor vamos a tener que doblar nuestras rodillas, And before porque that, lo Lord, dice la palabra. we're going to have to bow our knees, says the word. Por eso la confesión de nuestra boca tiene que estar de acuerdo con lo que vivimos. That's why what we confess with our mouth has to be in accordance with what we live. Cuando confesamos que conocemos a Dios o que creemos en el Señor Jesucristo como el Salvador y como nuestro Señor, And that's why when we say and we confess that we believe in Jesus Christ as our Lord and our Savior, eso debe estar de acuerdo con la conducta de nuestra vida. That- ¿Cómo vivimos that el also needs to Evangelio? be aligned in accordance with how we live our life. Y voy a leer Tito 1:16, And so I'll read in Titus chapter 1 verse 16. porque muchos dicen, profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Because it says there, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. ¿Qué es lo que está diciendo Tito aquí? Dice, en estos versículos. Lo que está diciendo que con sus labios dicen, sí, conocemos a Dios, pero con sus vidas dicen, no conocemos a Dios. So what we're seeing here is that this letter to Titus is actually saying that these people, these believers, with their mouth they say, I know God, but with their actions, they're saying, I don't know God. Tenemos que hay otra parte de la palabra que dice que nosotros somos cartas leídas, como dice el apóstol Pablo. There's also another part in the scripture as the apostle Paul wrote, and he says that we need to be like open letters. El mundo nos está observando. The world is observing us. O sea, lo que tenemos que hacer es que el mundo vea que el Cristo que nosotros predicamos o el Cristo que nosotros nombramos con nuestros labios es el Dios que servimos con nuestras vidas. So, Sea el mismo Dios. so basically the world needs to see that the Christ that we worship is the risen Christ. It's the Christ of the Bible. Por eso es la importancia de vivir una vida agradable a Dios. That's why there's such an importance to live a life that is pleasing to the Lord. Y no tengamos que avergonzarnos delante de Dios cuando Él estemos frente a su presencia. And so that we then won't have anything to be ashamed of when we present ourselves before the Lord in His presence. Hay otro versículo que en Mateo 15:8 There's another verse in Matthew 15:8.
donde dice Dios que el Señor Jesucristo dijo en la tierra que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Where it says, "This people draweth near unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." Voy a leer el versículo completo. 15:8, Mateo. That's Matthew 15:8 that we just read. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues voy a leer el 9 también. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. And in verse 9 it says, "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Y hay otro versículo tan conocido por todos nosotros que es como, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? And there is also another scripture which is Y eso very lo well encontramos en known to Lucas us, 6:46. where it says, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Porque si realmente Jesucristo es mi Señor, Because if truly Jesus Christ is my Lord, Él merece nuestra total sumisión y obediencia. well then he deserves our complete submission and obedience, O sea, su sumisión, su sometimiento a Dios. our submission to the Lord. Por eso nosotros tenemos que inclinarnos ante Él como una autoridad, humillarnos ante Él. That's why we need to humble ourselves before the Lord as an authority, Y hacer las cosas con alegría, lo que nos manda en la palabra. and do things how the Bible says, do things cheerfully. Así como lo dijo nuestra hermana Tita, testificando que no todas las veces comprendemos lo que Dios quiere con nosotros, pero tenemos que obedecer. As our sister Marta also said, we may not always understand the way the Lord is doing things, but we still have to obey the Lord. Porque Jesucristo es mi dueño, es nuestro dueño, nuestro amo. Because Jesus Christ is our Lord, He's our love, Y nosotros somos esclavos de Él, pero por amor. and we are His slaves, but by love. Tenemos que acordarnos que Dios nos rescató de la otra esclavitud que teníamos con ese Satanás, que Dios lo reprenda. Because we need to remember that we were once slaves of the other one, of the devil. May the Lord rebuke him. De ahí nos sacó Dios, de esa esclavitud, y Él paga mal. God Pero freed us Jesucristo, from that slavery. Jesucristo como amo, como dueño de nosotros, nos paga muy bien. And so we see that the devil pays those who serve him badly, but God pays those who serve him really good. En Lucas 2:11 no lo vamos a leer porque dice un Salvador que es Cristo el Señor. Tenemos un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, ese Salvador se llama un Cristo, un Mesías. And so we have a Savior, and He is called Christ Jesus. Voy a leer mejor porque intentamos la palabra. Lucas 2:11. Let's go to Luke chapter 2, verse 11. A ver si con la palabra se entiende un poquito mejor. 2:11. Dice la palabra: os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. O sea, ahí está diciendo los tres nombres: Salvador, Cristo y Señor. So there we see En un solo versículo. the three names, Savior, Christ, and Lord. ¿Es Jesucristo nuestro Señor y es su Señor y mi Señor? So is Christ Jesus Yo your creo que- Lord? Is He my Lord? Yo creo que toda la respuesta que digamos tiene que ser sí y amén. Es nuestro Dios, I think the nuestro responses Salvador. that we should all have is yes, amen. Ahora, ¿estamos viviendo de acuerdo con su señorío? Now, are we living in accordance with His Lordship? Tal vez si somos un poco honestos, Perhaps tendríamos if que we're, decir que, if we're a little o honest, confesar que no todas las veces lo hacemos. we must have to confess that we don't always do it. Porque voluntariamente o involuntariamente muchas veces fallamos. Because voluntarily or unwillingly, sometimes we fail. O somos inconsistentes. Or we're inconsistent.
a veces nos cansamos y ya creemos que todo va normal y dejamos un poquito la oración, un poquito la palabra y hacer las cosas que nos manda a hacer Dios. And sometimes we're a bit tired and we stop sort of doing things here and there, a little bit of prayer, or we lack in the reading of the word, and we stop sort of then start drifting away from the things that God has told us to be doing. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer que no le permitimos al Señor que ejerza toda la autoridad sobre nosotros. And so we need to recognize that many times we ourselves are not allowing God to exercise all His authority, His lordship over our life. Porque Él como Señor tiene toda la autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Because as Lord, He has absolute authority over our life. Y a veces tenemos propensos, o sea, nos descuidamos y nos revelamos a que Dios realice toda su obra en cada uno de nosotros. And so we find ourselves sometimes that we disobey and we rebel ourselves, and that stops the Lord from pouring out all the blessing and what He wants to do in our life. Y todo acto de desobediencia o todo acto cometido por todo un creyente que es una afrenta, todo acto de desobediencia, desafío, es un acto de afrenta al Señor, al señorío de Jesús. And all acts of disobedience are an offense, an upfront offense to the Lord. O sea, es una afrenta, es un agravio, es una deshonra al Señor. So it's a dishonor to the Lord. Pero todavía tenemos un Dios misericordioso, lleno de bondad y de amor. But we still see that we have a Lord, a God that is Que aunque muchas veces fallamos, merciful, patient. pero Él sabe que somos polvo, que estamos en este cuerpo carnal y muchas veces estamos llenos de debilidades. That even though we fail, He remembers that we are dust and that we are full of weaknesses. Por eso Él es nuestro abogado y nuestro intercesor. That's why He's also our lawyer and He's also our intercessor. Primero es Juan 2, del 1 al 2, dos versículos para firmar su palabra. Chapter 2, verse 2. Primera es Juan 2, 1 y 2. Voy a leer. First of John chapter 2, verse 1 and 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. O sea que el apóstol Juan está reconociendo que el hombre está propenso, en alguna mente puede caer y puede pecar. And so the Apostle John is seeing that people sometimes can fall away and sin. Pero también, como nos dice en el versículo 1:9 del mismo 1 de Juan, But as it also says in verse 1 John 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero ¿qué es lo que está diciendo Él? ¿Cómo nos va a perdonar nuestros pecados? Siempre que lo confesemos. How is He going to forgive our sins? When we confess them. No esconderlos, no esconderlos para nosotros mismos o tratar de que nadie lo sepa. It's not by hiding it for ourselves or that nobody else knows. Tampoco quiere decir que se lo vamos a confesar uno por uno, porque hay muchas personas que están peor que nosotros. And it doesn't mean that we're going to go and confess it to people one by one, because there's people who are worse off than us.
nosotros tenemos que confesar, como dice la palabra, a nuestro Dios. We, as the En word secreto. says, we need to confess them to the Lord. Así que tenemos ese Dios misericordioso, lleno de bondad, And so we have a God who que is es nuestro merciful abogado y nuestro intercesor. and full of his very giving, and He is our intercessor. Como ya estamos avanzando el tiempo, yo quisiera leer esos versículos que le pasó. So I just want to read these verses that was passed on. Dice que se cuenta una anécdota de alguien quien encontró un epitafio escrito en una lápida de una tumba en Alemania que decía: It is said, it is told as a story that there was a saying of a tomb that was found where it had a writing on it, some tomb that was found in Germany, and it would say, yo creo que todos entendemos lo que es una lápida, ¿no es cierto? En las sepulturas antiguas, que ahora ya son los nichos cada vez más chicos, pero antiguas se ponían unas tremendas lápidas abajo, horizontales o verticales, y donde se colocaban epitafios de la vida de la persona o algún de lo más importante de esa persona que vivía. and so this was a sign that often would be placed on top of a tomb, which has you could say like a tombstone, where it's got like a short description of the life of the person who is buried underneath. Esta persona tiene que haber sido cristiana, por lo que dice el epitafio. This person may have been Christian as to what this message says. El epitafio dice así: And it says Así- like this. así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Estaba escrito de esa forma. Like this, our Lord Jesus Christ has said, Me llaman maestro y no me obedecen. they call me Lord, and they do not obey me. Me llaman luz They y call me no me light, ven. and they don't see me. Me llaman camino y no andan por mí. They call me the way, and they do not come through me. Me llaman sabio y no me siguen. They call me wise, and they do not follow me. Me llaman bueno y no me aman. They call me good, and they do not love me. Me llaman rico y no me piden. They call me rich, and they do not ask from me. Me llaman eterno y no me buscan. They call me eternal, but they do not seek me. Me llaman bondadoso y no confían en mí. They call me giving, and they do not trust in me. Me llaman ilustre y no me sirven. They call me, Ilustre, una persona importante, una persona destacada. they call me important person, and they don't serve me. Me llaman poderoso y no me honran. They call me powerful, and they do not honor me. Y por último me llaman justo y no me temen. And lastly, they call me just, and they do not fear me. Y subrayado con letra grande abajo pone: si yo los condeno, no me culpen, Jesucristo. And underneath that, they put in big writing, if I condemn them, do not blame me. And then they put Jesus Christ. Como dijimos antes, Cristo obtuvo la salvación en la cruz. As we said before, Jesus Christ obtained the salvation for all at the cross. Él pagó con su vida en el Calvario He paid with his life at the cross of Calvary. el pecado que teníamos nosotros. O sea, nosotros era ese lugar que teníamos que estar en la cruz, no Él. He paid for our sins, meaning that we were the ones that needed to be nailed onto that cross, not him. Pero en todo caso, Cristo ya salvó nuestras vidas, Él ya hizo esa obra. But in all cases, God did the work, and he did that labor of salvation. Solo nos pide Dios que cuidemos, que mantengamos y cuidemos esa salvación con temor y temblor. And so God asks of us that we look after that big salvation that he's granted us with fear and trembling. Voy a leer Filipenses 2, 1 al 2. 2 del 1 al 2, Filipenses. And I'll read from Philippians chapter 2, verse 1 and 2. No, versos
2, del 1 al 2. Philippians chapter Filipenses 2, del 1 al 2. verse 1 and 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. If there be any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ahora en Hebreos 2.3, otro versículo que es Now in Hebrews 2:3, Hebreos capítulo 2, Hebrews chapter 2, versículo 3. verse 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada previamente por el Señor, nos fue confirmada por los que nos oyeron? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Ahora el apóstol Pedro también nos dice que conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. And so the Apostle Peter also says that we need to spend our time of Peregrinación. that we are here as pilgrims. We need to spend it in fear of God. A lo mejor en 1 Pedro 1.17 para que a lo mejor se entienda mejor. 1 Peter 1:17, so we can have a look at that scripture. 1 Pedro 1.17 1 Peter 1:17. dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Se está diciendo que nosotros sabemos que somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. El tiempo, sabemos, son 100 años, mucho menos, 70, 80 años, como dice el Salmo 90, pero estamos de paso en esta tierra. La gran vida la vamos a vivir después en la eternidad. And so we know that the Word tells us that we need to, as Christians, we are sojourners, we are pilgrims on this earth, and therefore we need to keep ourselves in the fear of the Lord. Por eso el apóstol nos dice que conduzcamos nuestra vida en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que permanezcamos en la tierra. That's why the Apostle Peter says that we need to, all the days of our life, live in the fear of the Lord. Va a llegar un tiempo que a todos nos va a corresponder llegar a ese tiempo, There will be a time where it reaches all of us, que vamos a tener que presentar nuestras vidas cada uno ante Jesucristo. that each of us will need to present our lives before the Lord Jesus Christ. Y esa palabra dice que ante Jesucristo se doblará toda rodilla y cada uno de nosotros deberá presentarse ante Él, a dar cuenta de lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo. And so the word also says that there will be that time where everyone will need to present themselves before the Lord Jesus Christ. Eso lo puede ver en la casa en Romanos 14, 11 y 12. In Romans 14, 11 and 12, where we will have to present our works before the Lord, whether they be good or bad. Y por último, el pastor Luis Miguel Ortiz, fundador de la obra del movimiento y de esta obra, anterior a esta obra, decía que es triste saber que alguien se pueda perder en un bosque. And there's a pastor who was a founder of a missionary church which would say once, how sad is it that somebody would lose themselves in a bush? Pero mucho más triste decía que un cristiano, un creyente,
esté perdido dentro de una iglesia. But he would say, but it's even more sad that a Christian, a believer, would be lost within a church. Porque la verdad hay muchos cristianos que viven años y años dentro de una iglesia, Because the truth is that there's many Christians who are years and years in a church, pero no se les ve ninguna mejoría, ninguna cosa. O sea, están viviendo ahí, están perdidos, aunque ellos creen que están salvos. we see that there's no change and everything's just the same. And we see that they're lost because they think they're saved. Por eso, hermanos, que escuchan este mensaje, That's why, brethren, all of us who hear this message, y hagamos un esfuerzo y permanezcamos firmes en los caminos de nuestro Dios. let us make the effort to be firm in the ways of God. A veces los tiempos son difíciles, a veces cuesta un poco, Sometimes times are difficult and difficulties come. pero mejor es obedecer y hacer su voluntad. But it is better to obey the Lord and do His will, Ya que tenemos que presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo algún día, now that we will have to present ourselves one day before the Lord Jesus Christ. que el Señor Jesucristo nunca nos tenga que decir, como en Mateo 7, 21 al 23, que dijo, lo voy a leer mejor, más fácil. That we do not appear in Mal- this manner, how the word says in Que nos Matthew dijo que los apartados de mí, hacedores de maldad. verse 7. Mateo 7, 21, Says Matthew chapter 7, verse 21 21 and 22. al 23, dice, To 23. nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity.